¿Cómo se pasa, David, de pasar de un chaval de Almería, cuando empezaste, porque vamos a ir al principio, cuando empezaste sales de Almería y de repente te viene todo de golpe? Pues bueno, fue un cambio radical, sinceramente, porque el mundo de la música para mí, que comencé en una orquesta almeriense que se llamaba la Orquesta Expresiones, hizo que muy rápidamente empezara a conocer pues las diferentes culturas que ya tenemos incluso en la propia comunidad de Andalucía. Es decir, cantábamos muchísimo en Málaga, en Granada, en Huelva, en Cádiz, en muchísimos sitios. Y me di cuenta que dentro de las ferias, por ejemplo, ferias populares, había mucha diferencia. La diferencia que había con todas las ferias de Málaga, de Cádiz, con la pegada un poco a esta parte de Almería, Granada. Y me encantaba porque empecé a conocer, pues eso, costumbres completamente diferentes, pero dentro de mi propia comunidad, y eso fue fascinante. Después también nos fuimos adelantando un poquito más al Levante. En Murcia cantábamos mucho, en Alicante, en Valencia también, y bueno, básicamente en ese punto geográfico. Entonces, salir de Almería no fue fácil, porque cuando uno trabajaba, la época más fuerte de la orquesta suele ser en verano. Claro. Todos tus amigos estaban o preparándose o trabajando o estudiando, y tu época más fuerte era cuando ellos estaban tranquilos o descansando. Claro. Pero sin embargo, mi época más tranquilo, pues tenía que estar preparando el nuevo repertorio, preparando las coreografías, un poco todo lo que se preparaba en invierno, y ellos pues también estaban ocupados. Por lo tanto, fueron 4 años que para mí fue mi propia universidad, pero donde vi lo que sentía por la música, que era mucho amor, y también muchas cosas que no me gustaban y que sufría mucho. Como Es que se sufre mucho en el Pasar mucho tiempo musical. fuera de tu casa, tu familia. Empecé a conocer, bueno, pues cosas como tan sencillas como, por ejemplo, que no siempre se está al 100% cantando en los escenarios, porque puedes estar cansado, porque te puedes enfermar, porque simplemente ese día no estás bien para cantar. O sea, hay muchas cosas que lo aprendí en la época de la orquesta, pero desde luego que para mí fue la mejor preparación para que cuando me dieron aquella oportunidad no la desaprovechara. Saliste Claro. espumado para arriba. Bueno, no lo sé si espumado, pero por lo menos traté de aprovechar al máximo la oportunidad que se me estaba brindando en aquel momento. Claro, Marian Rojas siempre dice que hay una frase que es que la suerte no es suerte, sino que la suerte es una mezcla entre oportunidad Y preparación, y ¿no? justo, y preparación y conocimientos. Y que cuando efectivamente llega ese momento, como confluyes ambas cosas, es cuando tienes suerte, pero que no es casualidad, Sí, porque sí, ya que no tiene una llega- preparación efectivamente. detrás. Pues Te yo lo la he dejas visto a ella currado. decir esa frase y me quedé en shock cuando la escuché, porque Como tiene que te mucha resonó. coherencia. La suerte, evidentemente, pues puedes echar la lotería y te da la suerte, pero ella Pero no, la has tenido que no echar habla la de la lotería suerte, para habla que un te poco toque. de la suerte en el éxito o en una parte, en un proceso laboral, por así decirlo. Sí. Y la verdad, sinceramente, me gustó mucho su frase. Y tú, por ejemplo, crees que después... yo creo que Operación Triunfo marcó un antes y un después, pero es que Sí. yo también creo que después de Operación Triunfo nunca has parado. A mí me da esa, Qué la, pijo que va, o sea, la sí. sensación que yo tengo es que ya desde entonces, o sea, a más y hasta hoy, ¿no? O sea, no has tenido ningún periodo de... Mi madre, sí, se echaba mucho de menos, es verdad, que tu tierra, Almería, ya empiezas un poco como que dónde debo vivir, dónde está el trabajo. Perdía muchísimo tiempo volviendo y yendo desde Almería pues a todos los quehaceres que tenía que hacer, y más cuando se intensificaron aquellos viajes a Latinoamérica y a Estados Claro, Unidos. que aquí Era pasaste una época grande, ¿no? En muy Latinoamérica. grande. Entonces, pues, en un principio recuerdo que viví en Barcelona, después también estuve viviendo en Madrid, después también estaba a caballo entre Miami y Madrid, y de Miami, cuando tenía conciertos que hacer en México o en Centroamérica o en el sur de Latinoamérica, pues me pillaba un poco más cerca. Pero lo que sí es cierto es que para mí Operación Triunfo fue la oportunidad que me dieron de al menos expresar a través de la música lo que yo sentía.